Hay un tema muy especial, no sé usted qué piense, pero ¿usted cree que todas las iglesias predican el Evangelio del Señor Jesucristo, la salvación? ¿Usted cree eso? No, ¿verdad? No hay problemas en la iglesia tampoco, ¿verdad? Todos somos como muy dulces, muy amorosos, muy amables. Veo caritas saliendo diciendo. Bueno, hermano, pues así como nosotros tenemos infinidades de defectos como personas, también la palabra de Dios nos enseña que desde el principio, y lo estuvimos viendo en el tabernáculo con Moisés, había que en la congregación muchos problemas, muchas ideas que se tenían que arreglar. Y la iglesia ha estado sufriendo muchos cambios a través de la historia, y eso es lo que Dios quiere, acomodar todo en su lugar. Este libro de Tito nos enseña que hay muchos todavía detalles que nos tenemos que corregir, tanto como personas, como iglesia, como siervos, como líderes, como pastores. Tenemos que arreglar muchas cosas, y este libro nos va a dar una pauta a examinarnos más profundo en nuestra vida para ser mejores siervos de Dios. Si usted piensa que a lo mejor usted nunca va a llegar a ser un siervo o una sierva de Dios, no tenga eso en mente. Voy a decir a algunos que ya tienen arriba 50, 60 años, no, pues yo ya no califico, hermano. ¿Cuántos años tenía Moisés? ¿Cuántos años tenía Josué cuando fue llamado? No tenían 10 años, 15, 20 años. Tenían más de 60, 70 años. Imagínense entonces nosotros que estamos aquí calificamos para que Dios un día usted pueda ser llamado. Dios pueda hacer un llamado a usted para que haga la obra en la iglesia de acuerdo a su voluntad. No estamos exentos, ninguno de nosotros. Posiblemente vemos jovencitos, son los líderes, son los pastores, son los músicos del futuro, ¿verdad? Así es que no dejemos de pensar que Dios no nos puede usar. Mucha gente dice, no, pues es que yo no tengo habilidades, yo no sé. Hermano, no nacimos aprendidos. A través del tiempo, a través de los días, de los años, empezamos a aprender nuevas cosas. Y aún estamos aprendiendo, ¿no es así? Y dice la Escritura, bueno, vamos a ver algunos puntos de este libro de Tito. El tema es atentos al engaño bíblico. Atentos al engaño bíblico. O sea, tenemos que estar atentos a gente que usa la Biblia para malinterpretarla y confundir a la gente. Y en vez de darle el tema o la salvación, andan enseñando cosas que no están de acuerdo a la Escritura, de lo cual la gente nunca va a ser salvo. Atentos al engaño bíblico. No quiero decir con este tema que hay engaño en la Biblia, sino que la Biblia nos prepara a través de la palabra de Dios para no ser engañados por pastores, líderes o personas que dicen compartir la palabra de Dios, pero lo hacen en fuera del contexto, de acuerdo a lo que Dios no establece. Atentos al engaño bíblico. ¿Cuántos se han levantado diciendo soy el Cristo? ¿Ha escuchado eso en algunos otros países? Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. ¿Pero qué sucede? La palabra de Dios no dice exactamente cuándo va a venir el Señor. Así de que tengamos muy en cuenta que no nos dejemos engañar siempre y cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios. El libro de Tito es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo allá en los años 65 después de que nuestro Señor Jesucristo, después de Cristo. Fue desde una ciudad llamada Nicópolis, cerca de la ciudad de Éfeso, donde Pablo mandó la otra carta a los Efesios. Y esta carta contiene un tema muy especial. El tema es la salvación, los líderes y los problemas de la iglesia. Habla mucho de los líderes, de la iglesia,
de la santidad, de cómo la estructura de la iglesia tiene que ser para que trabaje de acuerdo a lo que Dios hace. Y esta carta fue enviada a una pequeña isla que se llama Creta, donde había una iglesia llena, hermano, llena de herejías. Las herejías sabemos que son palabras aquellas que hablan más de la cuenta, que no es palabra de Dios, que hacen pues que la gente crea en eso porque son fábulas, se oye muy bonito. También fue escrita porque había mucho engaño en la iglesia. Llegaba gente y decían, yo vengo de tal iglesia, y se ponían a compartir la palabra de Dios solamente para engañar a la gente. Y yo quisiera que ustedes tuviéramos muy en cuenta esto, que si leemos la palabra de Dios nos vamos a dar de cuenta y entender el que comparte la palabra de Dios, si es lo que Dios está anunciando o es lo que el hombre está diciendo. Mucha gente, yo no puedo decir que no esté correcto, pero la mayoría de la gente toma un versículo bíblico y con eso se pasa domingo tras domingo compartiendo. ¿Cuándo vamos a aprender la palabra de Dios si nomás tomamos un versículo y de ahí usamos para todo casi un mes o 2 meses? Lo que debemos entender es que la palabra de Dios tenemos que leerla y de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que Dios nos da a conocer, vamos a compartir. Porque es cuando uno se llena, su espíritu se llena. Tito fue rescatado por el Señor Jesucristo y Tito era un joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Tito era un joven que fue alcanzado, pues sí se sienten muy jóvenes todavía, que fue alcanzado en uno de sus viajes, en el primer viaje que hizo Pablo, fue alcanzado un joven y se apasionó tanto que Pablo vio en él el potencial para ponerlo como pastor de una iglesia. Ahora, hermanos, a veces la gente piensa, cuando se habla de un líder, de un pastor, piensan ver un señor ya mayor, ¿verdad? Una persona muy adulta. Hermanos, pues para Dios no hay edad, ¿verdad? Para Dios no hay edad, así como hay pastores jóvenes, hay pastores adultos. Lo único que cuenta es el corazón dispuesto para servir a Dios, para escuchar su voz y llevar a cabo el mandato. Ahora, esta iglesia en Creta no sabemos si era muy grande o pequeña, pero había tantos problemas que Pablo decide poner a Tito en esta iglesia para que la controlara, no controlar de que él tenga la autoridad total sobre las personas, sino para que tuviera el rol y tuviera el plan divino de Dios y una estructura donde la iglesia pudiera ser sana. Porque en una iglesia donde hay herejías y nada más se habla de cuentos o se habla de historias, se habla de fábulas, la iglesia no está sana. Y tiene que haber una estructura. Recuerda cuando invitamos a todos los hermanos a ser parte de la iglesia, todos tenemos una parte en la iglesia para trabajar, para servir a Dios. Ahora, corregir lo que estaba mal es lo que Pablo invitó a Tito, a esa iglesia, a corregir lo que estaba mal. Fue escrita por el apóstol Pablo cuando vio a Tito, miren, una iglesia que está llena de problemas. El líder o el pastor, por más fuerte que sea, se desanima. ¿Sabía eso? Por más ganas que tenga de sacar adelante un solo pastor, un solo líder, estoy hablando individual, se desanima. Pablo, dicen los historiadores que Pablo miró eso en Tito, que estaba desanimándose por cuestión de tantos problemas que había en esta iglesia. Ahora, ¿qué es lo que manda? Tito da testimonio de una firmeza de fe, porque había visto al apóstol Pablo y fue compañero de los otros 2 viajes misioneros con Pablo. ¿Cuánto aprendemos en el caminar con Cristo? Si ponemos
a la persona de Jesucristo y analizamos los evangelios, quién era el Señor Jesucristo y qué enseñó, y empezamos a caminar de acuerdo a lo que Él estipuló, entonces nuestra fuerza, como dice el canto, Él nos va a fortalecer. ¿Cuántos se han desanimado? Vamos a ser reales. ¿Cuántos se han desanimado? Cuando camina con el Señor, a veces, hermano, a veces, miren, le voy a decir esto, entonces, simplemente los miércoles, que vamos a empezar el servicio y nomás está uno, o dos, o tres. Y saben que si usted no está apasionado, apasionada por el Señor, va a decir, pues mejor no voy, ¿verdad? Pero cuando tiene usted en su corazón esa pasión por el Señor, no importa quién esté, está el Señor en lo principal, a quien venimos a adorar. Pues Tito, como ser humano, tenía en su corazón un poquito de tristeza y mucho desánimo por ver tantos problemas. Me imagino un joven pastor sentado, ¿cómo le voy a hacer con tanta gente? O no sabemos cuánto había, aquí un problema, allá otro, aquí acá esto. Bueno, hermanos, para eso está la palabra de Dios, cuando la estudiamos, y no tan solo en la iglesia, sino en nuestro hogar también, en el trabajo, todo cuenta, hermano. ¿Por qué? Porque somos creyentes, somos cristianos, hijos e hijas de Dios. Miren lo que dice. Vamos a comenzar en el versículo 1. Y la palabra de Dios dice así del apóstol Pablo, dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, permitió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero en la comunión, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Esta introducción que el apóstol Pablo hace es uno de los principales atributos del líder. Dice que habla con toda humildad, que se conduce con humildad. No es arrogante, que se conduce con ternura con los demás. Ahora dice, le da la gloria a Dios primero, porque sabe que fue llamado por Dios. En algunas iglesias hasta aparece el líder de esa iglesia, hasta aparece el presidente. Es más lo que yo diga y lo que más diga, y ya no cuenta los demás, ¿verdad? ¿Ha visto eso? No, tal vez le ha tocado, ¿no? Que hay un solo líder o hay solo un pastor en la iglesia y él es el que manda y él es el que dice y no hay más ideas y no hay más estructura más con lo que dice esta persona. Y no debe ser así, hermanos. Todos somos un cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos y todos somos parte de la iglesia. Nadie, como siempre he dicho, nadie es más que otro. Todos tenemos el mismo nivel delante de Dios. Personalmente todos valemos lo mismo. Ahora, esta estructura que el apóstol Pablo le da a Tito es para que lo vea del fondo, de la profundidad de la palabra de Dios, que tiene que tener ayuda. Y dice, salud, que es en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, la verdad que es según la piedad. Dios nos enseña a través de la Escritura, no que tengamos lástima de los demás. El apóstol Pablo dice que tengamos piedad, amor, misericordia, acercamiento con los demás. Esto que le dice a Tito es para que Tito lo adopte en su vida. Y dice el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y recordemos, hermano, que el apóstol Pablo era un gran sabio, sabía todo de la Escritura, pero él dice ahora que es la palabra
de Dios dice que la palabra se manifestó por medio de la predicación que le fue encomendada. No dice por lo que yo sé. Él dice por la palabra que me fue encomendada de parte de Dios. Es lo que le dice a Tito. Es la palabra de Dios la que tienes que predicar. Porque si no se predica la palabra de Dios, la gente, el hermano, el creyente, la humanidad nunca va a cambiar. Siempre va a estar igual, en el mismo lugar. Nunca va a crecer, no digo que de edad o de estatura, sino espiritualmente. Nunca va a tener ese compromiso y nunca va a tener esa madurez que tanto se requiere en la iglesia. Hablábamos de madurez en otra ocasión, que cuando un hombre o un cristiano, un creyente no tiene la suficiente madurez, ve cualquier detalle en la iglesia y no regresa. Hermanos, las iglesias, todas desde el principio hasta ahorita, yo no he visto que una sea perfecta. ¿Usted ha visto eso? No. Hermanos, ¿por qué? Porque todavía no es tiempo de que el Señor venga y en este trayecto estamos siendo transformados. Y dice el versículo 4, me llama mucho la atención, a Tito, verdadero hijo en la común fe. A Tito le llama hijo. Le llama hijo porque en muchos lugares, cuando alguien es evangelizado por alguna persona, la mayoría de los hombres son evangelizados por otro hombre, les dicen papá espiritual. He escuchado eso, ¿verdad? Es que ese es mi padre espiritual, es mi papá espiritual. Y me acuerdo de algunos hombres, de algunos centros de rehabilitación, que tienen una común palabra que dicen, Dios te bendiga, papá. Apá, les dicen. Dicen, wow, papá. ¿Por qué? Porque los ven como padres espirituales. Ahora, el apóstol Pablo le habla con amor a Tito y le dice, verdadero hijo en la común fe. Él sabe, lo trata como su hijo espiritual, no es su hijo en carne. Y dice, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Le da a conocer que la palabra de Dios proviene para la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y me gusta mucho este nombre que le da, hijo. Le da nombre de hijo verdadero hijo en la fe. Qué precioso, ¿verdad? Esas palabras, hermano, cuando alguien está decaído y usted llega, o llegamos con alguien y le damos una palabra de aliento, eso vivifica su vida, lo levanta, ¿no? Me he encontrado en algunas situaciones donde he necesitado, levántate, sí se puede. Y verdad que sí, es de mucho valor el ánimo que usted recibe. Ahora, Tito tenía un acercamiento con el apóstol Pablo. Vamos a ver 2 de Corintios. Un acercamiento tan profundo, porque el apóstol Pablo lo reafirma en el capítulo 8, versículo 16. Tenía un acercamiento tanto y era una importancia de Pablo hacia Tito que siempre quería verlo con ánimo, y le habla aquí, la palabra de Dios lo reafirma en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 16. ¿Está ahí conmigo? Dice la palabra de Dios, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos consure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos
comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriano respecto de vosotros. Ve como Tito era un hombre recto. Aparte de los otros hermanos que enviaron, el apóstol Pablo tenía en mente a Tito como un hombre correcto, como un hombre de valor, como un hombre que tenía ganas de servir al Señor. La iglesia, hermanos, ha estado perdiendo eso que le llaman muchos el primer amor. ¿Sí sabe eso, verdad? Que cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo, estábamos literalmente locos por decirle a los demás qué maravilloso es el Señor. Y andábamos de aquí para allá y esperábamos tal vez amanecer y otra vez ir a compartir, a repartir flyers, o de ir a tal lugar a compartir la palabra de Dios y decir lo que Dios había hecho en nuestra vida, que el Señor había cambiado nuestra manera de pensar, todas las actitudes que teníamos mal. Pero ya no se ve eso. ¿Ha visto a un animal del desierto con un cuello largote y 2 pies que camina así? ¿Sí lo ha visto? ¿Cómo se llama? Que tiene un cuello largote y un piquito como un pato. Se llama un avestruz. ¿Sí? Un avestruz. De esas que hay en el África. Esas avestruces, cuando tienen miedo, tienen la esencia de un peligro, ¿qué es lo que hacen con su cabeza? Lo meten en la tierra. Quise poner este ejemplo, hermano, porque a veces nos da pena, tristemente. Nos da vergüenza, tal vez. O evitamos personas para no hablarles del Evangelio mismo. Metemos en la cabeza, nos escondemos. Mire Tito, que era un joven apasionado, no le importaba a dónde iba, él estaba ahí. Y así éramos, hermano. Cuando Dios nos llamó, va a haber un retiro, va a haber una ida a misiones, va a haber un alcance, va a haber algún evento, y ahí estábamos parados, puestos. Yo voy. O más así. No estoy enojado, hermano, me mira así como que... Simplemente, hermanos, que hemos perdido esa pasión por Cristo. Por eso las iglesias están todas ahí caminando de lado, porque hemos olvidado que Dios fue el que nos rescató para dar a conocer su divinidad, su amor y el cambio en los demás. ¿Cuándo va a cambiar el mundo? Lo que dijo Isaías. ¿Quién va a conocer en aquel que cambia las vidas? ¿Quién va a llevar el evangelio de la salvación a los lugares? Nos toca a nosotros, hermano. Nadie va a venir, o usted fue cuando no conocía al Señor, fue con un cristiano y le dijo, a ver, explícame, ¿dónde está la salvación? ¿No? Tenemos que ir. Nosotros no íbamos a Dios, Él es el que nos estaba buscando. Y Tito, en su pasión, él iba a donde le invitaban. Ahora él dice que en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Tito estaba con el apóstol Pablo en los últimos 2 viajes que hizo, en el segundo y el tercero, porque fueron 3. Él estaba aprendiendo a los pies del apóstol Pablo cómo predicar la palabra de Dios. Hermanos, tenemos ejemplo en la Escritura. Si podemos leer los evangelios, ahí nos dice claramente cómo conducirnos. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo para conducirnos, y cuando empecemos a conducirnos como es nuestro Señor Jesucristo, entonces la iglesia va a empezar
a cambiar y a caminar como Dios lo designó. No tiene la culpa Dios de que las iglesias no sean como Él quiere, sino que el hombre distorsiona o no hace caso al llamado de Dios. Dios nunca tiene la culpa, hermano. Dios designó una iglesia, lo vemos desde el tabernáculo, la designó con un propósito, con un mensaje, pero el hombre hace todo lo contrario, hacemos todo lo contrario. Dios no quiere que usted sea súper perfecto y bien detallista. Dios quiere que usted le ame. Y de acuerdo a su amor que usted tiene, usted y yo, vamos a llevar una iglesia adelante, una iglesia sana. Y dice el versículo 5, amén. 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 Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y fíjense, vamos a detenernos en esto. Me llama la atención que no lo había analizado tan profundo, gracias a Dios, porque cuando estamos compartiendo la palabra, Dios nos empieza a enseñar aún más. Dicen, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. ¿Qué es lo deficiente? En una iglesia, cuando hay deficiencia, ¿qué es lo que está pasando? La iglesia está mal. Deficiente es que no está correcto. Le falta algo. Y dice que para eso el apóstol Pablo dejó a Tito en la iglesia de Creta para que corrigiese lo deficiente, aquello que hace falta. Tiene que no corregir lo que hace falta. Hay muchas cosas en la iglesia que hacen falta y se tienen que corregir. Pero ahora el pastor o el líder o el encargado no puede solo. No es como un dueño de una fábrica, el dueño de la fábrica da órdenes aquí, allá, allá, pero él manda. En una iglesia es muy diferente. En una iglesia todos en conjunto debemos trabajar para que se corrijan los detalles que están deficientes. Uno solo no puede, hermanos. Y dice la escritura, no es a ver si puedes poner ancianos, estableces ancianos. Ancianos no se refiere a ya personas adultas con un bastoncito, o que ya están desde casi 100 años. El anciano, en la palabra anciano, es aquel que ayuda a resolver los problemas. La iglesia tiene que tener una estructura con siervos de Dios, todos unánimes. No que el pastor, el líder o la persona encargada tiene más autoridad que otros. No, todos en común tenemos que trabajar para la estructura de la iglesia y que la iglesia camine. Ahora dice, establece ancianos, es una orden. No es, sí se me antoja, no, mejor yo. Le digo, en algunas iglesias, tristemente, hay un pastor y nada más, no hay líderes, solamente un pastor. ¿Qué pasaría si ese pastor se enferma o llega a irse con el Señor? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿No andar como borreguitos o como abejitas? Pues ahora ¿qué? ¿Verdad? Ahora ¿dónde vamos a ir? No, hermanos, si la iglesia de Dios es una estructura, aquí dice establece ancianos, y estos ancianos eran para ayudar a resolver los problemas. No eran jueces tampoco para juzgar, sino que si había un problema tenían que ir, especialmente con los ancianos que estaban preparados para atender los problemas que sucedían dentro de la iglesia. Y dentro de los ancianos está el grupo pastoral, el grupo de líderes de todas las áreas. Y dice así la escritura, y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Él había recibido una orden de cómo llevar a cabo la iglesia. Sin embargo, parece que Tito no estaba haciendo lo correcto. No porque no tenía ganas, sino porque había tantos problemas que no, yo pienso que uno dice, pero no hallaba cuál atender primero. Porque en una iglesia desordenada en estos tiempos,
con tanta idolatría, con tantas herejías, con tantos problemas, con tantos falsos líderes, maestros que se introducían las doctrinas falsas, había muchos problemas y mucha confusión en los hermanos. Por eso nosotros, hermano, gracias a Dios, tenemos el estudio de nuestro hermano Gerson, donde usted puede opinar, donde usted puede hacer preguntas y puede enriquecer más. Así que no se lo pierda, lo invito de todo corazón el próximo domingo, hasta salió anuncio, Se lo invito para que haga usted sus preguntas. Es que no entiendo esto, y mire, entre unos y otros nos enriquecemos y crecemos espiritualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vale la pena servir, estar en la comunicación con el Señor, porque ahí dice que depende nuestra vida para la eternidad. ¿O quiere vivir eternamente aquí en el mundo? Dice, ay no, pues otra vez esto, otra vez aquello. No, hermanos, es para vivir en comunión con el Señor. Ahora dice, como yo te mandé, el versículo 6, ahí viene lo bueno. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, este versículo encierra algunas actitudes y algunos puntos muy importantes para aquellos que sirven en la iglesia. Que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer. También, hermanos, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución. Vamos a ver la palabra irreprensible un poquito más después, pero aquí también un enfoque, marido de una sola mujer. Los siervos de Dios, en la mayoría de las iglesias, son casados. ¿Por qué? Porque, hermanos, el enemigo sabe. Marido de una sola mujer. Nada que pues, allá ando coqueteando aquí, que ya no. Usted se me casa y ya, la que se casó, usted le pidió a Dios su jani, como le dicen ustedes. Y ahí se casó y ahí no se me mueve. No, está como aquel, ¿no? Que cuando ya tiene la mujer 50 años le dice, voy a cambiarla por 2 de 25. ¿Verdad? Qué casualidad, ¿no? Ya la mujer tiene 50 y se le ocurre, no, pues es que la voy a cambiar por 2 de 25, así es que es una de 50. No, hermano. Dios le dio una dama y con esa se tiene que casar, y si es preciso que Dios lo permita, con ella morir. Amén. A ver, no lo soy muy convencido, ¿sabes? Amén. Amén, así debe ser, hermano. ¿Sabe por qué? Porque eso es un gran pecado, andar allá buscando como las abejas que andan en una flor, luego en otra flor, en otra flor. No, hermano. Una sola y punto. También las mujeres, una sola y punto. ¿Okay? Y dice la Escritura que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Qué es de aquellos pastores o líderes que tienen a sus hijos descarriados? ¿Qué pensará la congregación si el pastor o líder tiene un hijo o una hija que anda por allá, como dicen por ahí en el mundial, ¿no? Y que anda haciendo cosas que no convienen y que degradan la palabra de Dios, hermano? Pues no entra ahí. Si mi hijo o mi hija no están caminando con el Señor, pues estamos mal. No digo esto porque como que van a ser acusados. Se dice aquí porque el que sirve a Dios tiene que tener mucho cuidado. ¿Sabe que nosotros hay una tienda que tiene un círculo así, un círculo rojo en medio? El líder o el pastor es el target principal del enemigo. Y si no puede con usted, o no puede con su esposa, él se va a ir con los hijos. Por eso el pastor o el líder tiene que tener mucho cuidado con sus hijos. Hay hijos que están, dice aquí, en rebeldía y preguntan, ¿por qué es tu hijo o tu hija así? ¿Por qué son rebeldes? Porque algo en la vida del líder, del pastor, hay algo de rebeldía también con Dios. Es que es difícil, ¿verdad? Ay, pues yo no califico, hermano, todos calificamos. Porque qué bueno que a lo mejor por ahí Dios permita que un hijo por ahí ande medio descarriado. ¿Sabe para qué?
Para cuando llegue a alguien de visita o a alguien a hacerle una pregunta, ¿cómo le hago con mi hijo o con mi hija que anda ya todo mal o toda mal? ¿Qué hago? Usted ya tiene la experiencia de decirle, esto dice el Señor, porque yo lo pasó y la palabra de Dios es que me ayudó para poder corregirlo. Dios permite a veces cosas de esa manera para alentarnos, darnos fortaleza y poder ayudar a aquellos que tienen un hijo o una hija descarriados. Pero ¿saben que Dios es bueno? Hay una palabra que dice en la Escritura que la oración del justo puede mucho. Si oramos, si encargamos a Dios esto que nosotros posiblemente no podamos, Dios sí puede hacerlo por nosotros. Amén. Y dice la Escritura, en el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Vamos a ver la palabra obispo porque vimos la palabra anciano. Ahora, la palabra obispo tiene un significado de supervisor, guardián o líder. Supervisor, guardián o líder. Es otro tipo de ministerio, pero es un encargado y supervisor, guardián que cuida la salud de la iglesia. No vamos a entrar en muchos detalles porque queremos continuar en lo que dice aquí. Dice la Escritura, el que fuera irreprensible marido, ya lo leímos, en el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Qué tremendo ramo de flores, por decirlo así de esta manera, ¿verdad? Y quiero que analicemos de uno por uno, ¿les parece? Y no se me asuste porque tal vez en algunos de estos estamos incluidos, pero aún así Dios lo usa, usted nos usa todo para el extendimiento de su reino. Vamos a comenzar con la palabra irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Vamos a ver 7 y luego vamos a ver otras 7. Irreprensible es considerado correcto, si lo mira ahí en la pantalla, considerado correcto, administrador de Dios, mayordomo fiel, alguien que está encargado. ¿Se acuerda en la antigüedad los mayordomos de una hacienda traían un montón de llaves y en un trabajo decía, quiero entrar a X cuarto? Ve con el mayordomo, él tiene el control. Ahora, es un mayordomo fiel, no soberbio, que no sea arrogante o la palabra terco, que no sea que yo digo esto y esto se hace, ¿no? También, como dice aquí la palabra de Dios, lo otro es no iracundo, que no sea pronto para enojarse. Qué tremendo, ¿verdad? A veces alguien dice algo y luego empieza ahí como el carro, como que no quiere prender, ¿verdad? Y luego dice, no dado al vino, que no sea un borrachín, que no le entre a la cheve, como dicen por ahí, ¿verdad? También no pendenciero, que no sea violento, que no sea peleonero. No codicioso de ganancias, deshonesto, que no sea avaro, que no esté pensando nada más en el dinero. ¿Y cuál otro tenemos? No codicioso de ganancias deshonestas. O que ese es que no busque el dinero solamente. Y estos 7 puntos, hermano, pues posiblemente digo, yo no califico en eso, hermano. Dios no se está fijando 100% en nuestros defectos. Él se está fijando en que nosotros tengamos un corazón dispuesto. Por ahí una vez alguien me comentó, dice en la palabra, no dado al vino, es malo tomarse una copita o una heladita, es que está muy caliente y fui a trabajar y pues, hermano, pues mire, si es ocasión de que alguien caiga, tenga mucho cuidado. En una ocasión tenía un patrón, se lo conté tal vez, que me mandó, él le gustaba el levantar el codo así. Y una vez me envió a comprarle a un lugar, a una gasolinera, una caja llena de esos botes que marean.
Y dije, bueno, pues sí, es mi patrón, pues muy obediente y voy, ¿no? Y atrás de mí estaba una persona que me conocía, que venía a la iglesia, y me dice, hermano, ¿qué pasó? ¿A poco usted le entra a eso? Digo, no, no son para mí. Mire, se me quedó viendo como diciendo, te creo o no te creo, ¿verdad? Y me puse tan colorado, hermano, que dije, wow, si eso es ocasión de caer, tengamos mucho cuidado. Y ahí voy con mi cajita, yo parecía una tortuga, a ver dónde meto la cabeza, ¿no? Y ya dije, yo le prometí al patrón, dije, no vuelvo a hacer eso. Me dice, ¿por qué? No es nada malo, ¿no? No es nada malo traerlo. Lo malo es que la gente piensa que yo ando haciendo esto. Ese es el detalle a veces que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Evitar las cosas que a alguien le puede hacer caer o le puede hacer mal. Y también alguien me dijo, de acuerdo a esto, que teníamos un pastor, un líder, y que se aventaba unas buenas los fines de semana y en la mañana, híjole, mano, y se échate un perfumito, ¿no? Esa es triste, ¿verdad? Porque el alcohol es una de las causas de pérdidas totales, no tan solo de la vida familiar o hasta la de la vida física, porque una persona en un estado no con que se tome tantas puede tener un accidente y puede morir, puede hacer algo mal también. Y así, hermano, todo esto, muchos detalles, estos 7 detalles son muy importantes para la vida cristiana, no tan solo para el líder. Ahora vamos a ver los otros 7 que nos sigue diciendo, son 14 puntos, miren más que tremendo, ¿verdad? Ahora dice, los otros 7 que acabamos de leer, dice hospedador. La palabra hospedador nos viene a la mente, que quiere a la gente, que cuando alguien llega a su casa le ofrece lo mejor que tiene y no se anda escondiendo, voy a ir a visitarte, no voy a estar este fin de semana. Mire, y ahí está, ¿no? Llega el pariente y ahí está, no, porque te iba así. Bueno, hermano, dice que los quiere y mira bien a los amigos, que sea hospedador. También amante de lo bueno, es que anhela el bien para todos, es amante de lo bueno. Ahora también es sobrio, que sea prudente y moderado en todos los aspectos. Justo, ser aprobado y ser íntegro. Y este es el que más Dios requiere, santo, que sea consagrado. Y aquí no entra, hermano, en la santidad, la edad. Tanto jóvenes como adultos tienen una santidad tan hermosa delante de Dios. Y dueños de sí mismo, que sean bien controlados, que no anden haciendo cosas que no. Ay, pobre animalito, ¿verdad? Dice el otro, retenedor de la palabra. Retenedor de la palabra es aferrarse a su creencia o aferrarse a su fe. Estos 14 puntos que describe la palabra de Dios aquí, ¿en cuántos estamos mal? Yo ya no califico, hermano, pues para Dios, Él nos mira perfectos. Y en esa perfección ninguno de nosotros quedamos fuera. Llenamos estos, hermanos, delante de Dios. Estos puntos son tan importantes porque hay una de todos estos puntos hay uno más importante. ¿A cuál usted se le hace más importante de todos estos? Si los analiza, los 14 puntos, ¿cuál es el que a usted se considera más todavía, muy importante? Santo. De todos estos, puede tener todos los atributos, pero si una persona no vive en santidad, de nada serviría que todos los cumpla, porque lo que quiere Dios son corazones santos, reverentes a Él. ¿Cómo lo vamos a cumplir una vida consagrada? Buscando a Dios todo el tiempo. Amén. Ahora dice, retenedor de la palabra, fiel, tal como le ha sido enseñada. El apóstol Pablo le dice a Tito, tal como vistes, tal como nos conducimos compartiendo la palabra de Dios, así retén la palabra. Predícales la verdad. Y si no predica la verdad, hermano, mucha gente viene nada más por escuchar algo bonito. Es que me gustó y voy a venir. No me incomodó nada, voy a venir para la otra vez. Pero cuando uno habla de la verdad de Dios es la que nos hace vivificar nuestra vida.
Amén. Vamos a terminar en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Nos habla la escritura de esta manera. Capítulo 4, versículo 11. ¿Está ahí conmigo, por favor? Dice la escritura, y Él mismo constituyó, hablando de Dios, hablando del Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, que dice ahí, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ven lo que dice en la escritura? Primero dice, a fin de perfeccionar a los santos. Usted es santo, Dios nos va a perfeccionar. Ahora, hay algo que podemos notar aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla de madurez espiritual. Y aquí dice también, hermano, me gusta demasiado, dice que crezcamos siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de Cristo, que es la cabeza, esto es Cristo, que crezcamos como Él, que cuando hay pleitos, hermano, no guardamos rencor. ¿Todavía se enoja? ¿Sí? ¿Todavía pelea? ¿Sí? Pues todos esos detalles, hermanos, de los 14 que vimos ahí, en Cristo, podemos quitarlos. Solamente en Él. Humanamente no podemos, porque hemos crecido con la esencia de arrogancia, de pecado, de no ser correctos, de querer ser más. Y todos estos 14, para poder servir a Dios, solamente Cristo puede hacer la diferencia en nosotros. Nosotros no podemos solos. Ahora, dice que somos como un cuerpo. Usted y yo, juntos, formamos la iglesia de Cristo. Aunque usted esté molesto o molesta por X cosa, en Cristo podemos quitar todo eso. No se enoje, porque entre más se enoja, más se arruga, más le salen canas. Mejor seamos, como dice la palabra de Dios, amigables, y crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios para parecernos más ¿a quién? A Cristo. Amén. Vamos a ver. Padre, gracias, Señor, por su palabra bendita. Gracias, Dios, por esto, Señor, que nos ha dejado esa grandiosa palabra, Dios, para que podamos ser reafirmados, Señor, y que no podamos ser engañados fácilmente, Dios, por el enemigo. Que podamos aprender y amarnos unos con otros aún más. Y cuando, Señor, tú vengas, mi Señor, puedas hallar siervos fieles, santos, dedicados, Señor, a ti. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. Bendícenos, guárdanos y llévanos con bien. Y te pedimos, Señor, principalmente hoy en este día, por todos, Señor, los que están enfermos y los que no han podido venir. En el nombre de Jesús oramos. Amén.